Hola, hola. Bueno, buenas tardes a todos, bienvenidos. Hoy con nosotros dos grandes colegas y también amigos de la casa. Ya han venido en varias oportunidades a nuestra institución, para nosotros es un orgullo. Tanto el doctor López Mesa, ex camarista en Chubut y también no solo en la función judicial, sino también hoy en la actuación académica, siempre lo estuvo, y también tuvo actuaciones en la política que recién veníamos conversando. Así que, doctor, le agradecemos mucho, el colegio, su casa, y el doctor González Freire, que también nos ha visitado en varias oportunidades, también un amigo de la casa, doctor, le agradecemos, también un gran estudioso del derecho, un gran académico. Y hoy el tema es justamente la especialidad del doctor López Mesa y el doctor González Freire, el tema de la responsabilidad civil en el nuevo Código Civil, ¿no? Así que les queríamos entregar, para después que puedan continuar y no hacer, el certificado del colegio, agradeciéndole, doctor. Muchas gracias. Y al revés, me confundí. Sí, para usted. Ahí está. Muy amable. Bueno. Y aprovecho también para comentarles futuras actividades. El próximo miércoles en el curso de iniciación vamos a tener una charla de introducción al derecho penal. Hemos tenido con respecto al tema, pero ahora, más que nada, va a venir el doctor Domínguez Martín, que es matriculado en nuestro colegio, que ejerce la profesión en la actualidad, que es profesor en la cátedra de práctica forense en la UBA, y más que nada en el tema de la parte de instrucción del sumario, de la IPP, más que nada en práctica al abogado, ¿no? En todos los comienzos que tiene que tener el colega que ejerce el derecho penal frente al cliente, cómo actuar, cómo desarrollarse en la fiscalía, en el juzgado, el procedimiento en la provincia, las diferencias con capital. Así que les recomiendo esa charla porque es muy práctico el doctor. La idea es esa, y con conceptos en principios básicos que les sirvan como para ejercer o empezar a ejercer, ¿no?, aquellos el derecho penal. Bueno, doctor, lo dejo con su exposición y nuevamente gracias por estar presente en nuestro colegio. Muy amable. Muchas gracias. Bien, buenas tardes. El tema del que voy a hablar yo es el de la responsabilidad civil objetiva en el nuevo Código Civil y Comercial. Es un tema muy interesante, muy útil, muy práctico, porque el nuevo Código Civil y Comercial, que entró en vigencia el 1 de agosto de 2015, es un código que ha ultra objetivizado la responsabilidad civil. Ustedes saben que para que haya un caso de responsabilidad civil tienen que concurrir 4 presupuestos: daño causado, artículos 1737 y siguientes del nuevo código; antijuridicidad de ese daño, artículos 1717; relación de causalidad adecuada entre la actuación del dañador o la incidencia de una cosa de su propiedad, en este caso es de lo que vamos a hablar hoy, incidencia de una cosa que esté dentro de la esfera de garantía de una persona y el daño causado, artículo 1726 y 1736 en cuanto a la prueba de la relación de causalidad, y factor de atribución de responsabilidad. El factor de atribución de responsabilidad es la respuesta a una pregunta concreta: ¿por qué este agente tiene que resarcir este daño? La respuesta a esa pregunta puede ser de 2 clases: de tipo subjetivo, porque se ha establecido un reproche a la conducta de esa persona, porque hizo menos de lo que tenía que hacer, en cuyo caso una actuación culposa, porque hubo una actitud, por ejemplo, omisiva, o porque había intención de dañar en él, en cuyo caso estamos hablando de dolo. Pero esos son los factores subjetivos, que en el Código de Vélez eran los más importantes. El nuevo Código
ha dado mucha mayor importancia a los factores objetivos de atribución de responsabilidad, de contestar esa pregunta de por qué tienen que resarcir desde otro punto de vista, no como un reproche, sino como una decisión de política legislativa. El legislador, en vista de ciertas actividades, de ciertas cosas, de ciertas circunstancias, entendió que esa persona, pese a no haber actuado con culpa ni con dolo, tenía que resarcir igualmente. El nuevo código ha dado mucha importancia, ha elevado de categoría a los factores objetivos de responsabilidad. Y antes de analizar cuáles son, quisiera recalcar que en los factores subjetivos, tanto como en los objetivos, tiene que haber relación de causalidad. Sin relación de causalidad no hay responsabilidad civil en ningún caso. Entonces, la llave de todo esto es la relación de causalidad adecuada. Ahora bien, los factores objetivos de responsabilidad en el nuevo código, en general la gente lo simplifica en el riesgo o el vicio de la cosa, pero son más. El nuevo código tiene varios factores de atribución objetiva. ¿Cuándo un factor de atribución es objetivo? Cuando la demostración de la falta de culpa del eventual responsable no lo libera. Cuando yo demuestro que no he actuado con culpa e igualmente soy responsable, ese factor de atribución de responsabilidad es objetivo. ¿Y cuáles son estos factores objetivos? Bueno, hay varios. En primer lugar, el riesgo de la cosa, artículo 1757. En segundo lugar, el vicio de la cosa, también artículo 1757. Las actividades riesgosas o peligrosas que ahora han sido incorporadas, también 1757. Pero fuera del artículo 1757 hay otros factores de atribución. Por ejemplo, la obligación legal de garantía. La obligación legal de garantía es un factor de atribución que comenzó en 1911 en la jurisprudencia francesa bajo la forma de lo que hoy es una de sus especies, la obligación de seguridad, en el caso de los trenes. La obligación legal de garantía de esos primeros elementos jurisprudenciales fue establecida como factor de atribución general, no solo la obligación de seguridad, sino también algunos otros, por un gran autor francés de apellido ruso, el maestro Boris Stark. En 1939, en su tesis doctoral, Boris Stark hablaba de un factor de atribución nuevo, de responsabilidad, que iba más allá del riesgo creado y que hacía que en las prestaciones contractuales, porque al principio solamente se aplicaba a responsabilidades contractuales, en las responsabilidades contractuales uno de los dos contratantes, el más formado, el económicamente más fuerte, el que manejaba una actividad que conocía bien, ese tenía que asegurarle al otro contratante, al co-contratante, tenía que asegurarle la indemnidad. Y en las cosas, tenía que cuando se prestaban, por ejemplo, prestaciones con cosas, tenía que asegurarle la inocuidad de las cosas, es decir, que no iba a usar cosas que fueran dañosas. El nuevo código recepta en varios supuestos la obligación legal de garantía como fundamento del deber de resarcir. ¿Y cuáles serían esos supuestos? Por ejemplo, el artículo 1753. 1753, con la responsabilidad del principal por el hecho de los dependientes. Por ejemplo, el artículo 1767, con la responsabilidad de los titulares de establecimientos educativos. Por ejemplo, en el caso de la responsabilidad del transportista de personas, artículos 1279 y siguientes. Todos esos casos son un factor de atribución objetivo que se llama obligación legal de garantía, que es más duro todavía que el riesgo creado. ¿Por qué? Porque en determinadas actividades se entiende que la persona que las explota y se aprovecha de ellas tiene el dominio suficiente como para poder fungir de asegurador de las personas que interactúan con ella. Y fíjense una cosa, en la tesis de Stark, de Boris Stark, de 1939, esto se aplicaba nada más que a obligaciones contractuales. En el nuevo código se aplica también a otras obligaciones que pueden no ser contractuales. Entonces, hay una preeminencia de la responsabilidad contractual en la obligación legal de garantía, pero también hay algún caso en que no. Otro factor de atribución objetivo en el nuevo código, que está fuera
del sistema de responsabilidad civil de los artículos 1708 a 1780 es el llamado exceso en la normal tolerancia entre vecinos, artículo 1973 del nuevo Código. Es lo que se llaman las inmisiones de vecindad, los ruidos excesivos, los olores nauseabundos, todas las vibraciones, las roturas de paredes, el altísimo volumen del sonido, la contaminación química. Todo esto es captado por el artículo 1973, que es parecido al anterior artículo 2006-18 del Código de Vélez, pero que tiene algunas diferencias con él. Una de las diferencias es que este nuevo artículo ya no habla de daños, como hablaba el 2006-18 de Vélez, sino que ahora se habla de inmisiones. Inmisiones. El concepto de inmisión es un concepto técnico. En el lenguaje castellano, en el diccionario de la lengua, no lo van a encontrar como tal, porque es un concepto técnico. ¿Qué significa inmitir? ¿Qué significa una inmisión? Significa una emanación o significa una interferencia de algo que ocurre en un inmueble vecino. En este inmueble vecino, que es un concepto, el de vecindad, que no es geográfico, porque hay algunos casos que se ha aplicado en la jurisprudencia donde el daño se produjo a 4 kilómetros. El caso de Avellaneda, donde alguien, una persona desaprensiva, volcó ácido sulfúrico en las cloacas, y eso por algún misterio de la naturaleza salió 4 kilómetros más allá y mató a una familia. Entonces, el concepto de vecindad, en los términos del artículo 1973, no es un concepto geográfico, sino es un concepto lógico. Un ejemplo es el humo. El humo puede ir al inmueble de al lado o puede ir a 2 cuadras más allá según cómo sean las corrientes de aire. O una emanación tóxica. Entonces es un concepto geográfico. No necesariamente tienen que ser contiguas las fincas. Este artículo 1973 se ha aplicado incluso en asuntos de contaminación ambiental. Hay jueces que lo aplican porque también se puede para esos casos en asuntos de contaminación. Este es otro factor de atribución objetivo. Pero los principales factores de atribución objetivos son los que dan el tema a esta conferencia, que son el riesgo creado, el vicio de la cosa y las actividades riesgosas o viciosas, y puntualmente el artículo 1757 del nuevo Código, que antes que nada, les aclaro, es el eje del sistema de responsabilidad. 2 aclaraciones previas voy a hacer antes de analizar estos conceptos. Primero, el Código Civil y Comercial es profundamente asistemático. Es asistemático, ¿por qué? Porque en verdad no responde a un sistema. Contrariamente a lo que dijo Lorenzetti y a un montón de gente, no responde a un sistema. Tiene un sistema de responsabilidad civil que incluye los artículos 1708 a 1780. Pero después, por ejemplo, en materia de derecho internacional privado, tiene otro capítulo que también se llama Sistema de Responsabilidad Civil, que reúne a los artículos 2656 y 2657. Ya el hecho de que haya 2 sistemas ya nos hace dudar si es tan sistemático. Y si encima encontramos más artículos de responsabilidad civil desparramados por el Código y fuera del sistema más que dentro, evidentemente no es sistemático. Entonces, la asistematicidad de la responsabilidad civil en el nuevo Código hay que tomarla con calma, con cuidado, porque puede hacer que uno pierda de vista la norma directamente aplicable a un caso particular. Entonces, el artículo 1757 es el eje de este sistema asistemático, pero es el eje. ¿Por qué? Primero por su redacción. Es una redacción donde el riesgo creado y el vicio son fundamentales, pero además porque otras normas remiten al artículo 1757. Ejemplo, los más importantes son en materia de leasing, la responsabilidad en el leasing, ejemplo, en materia de responsabilidad por accidentes de automotores y en materia de responsabilidad derivada de los animales. Todo eso ahora se regula por el 1757, o sea que es un artículo fundamental. Este artículo 1757 establece 3 grandes factores objetivos de atribución, de responsabilidad. En primer lugar, el riesgo de la cosa.
En segundo, el vicio. Y en tercero, la actividad riesgosa o peligrosa, que al parecer no son entendidos como sinónimos esos conceptos por el legislador. Porque si no hubiera dicho simplemente actividad riesgosa. Entonces tendríamos 4 factores: riesgo, vicio, actividad riesgosa y actividad peligrosa. Nadie sabe muy bien a qué le llaman actividad peligrosa todavía, porque todavía no hay jurisprudencia sobre eso. Ahora, si nos ponemos a analizar que son 2 tipos, riesgosa y peligrosa, prácticamente ninguna actividad escaparía de eso. Sobre todo entendiendo que la jurisprudencia anterior, sin que incluso el artículo 1113 mencionara la actividad riesgosa, y la habían incluido de hecho, y el listado era inmenso. Un partido de fútbol era una actividad peligrosa, un partido de rugby. Incluso cosas que uno ve como triviales, bueno, habían sido entendidas como actividades peligrosas. Entonces, mucho cuidado con ese tema. Pero teníamos que ver los 2 conceptos fundamentales, vicio y riesgo. El vicio es el más importante de los 2. ¿Por qué? Porque el vicio implica una efectividad dañosa. Cuando opera una cosa viciosa, esa cosa no se puede emplear sin que dañe. A diferencia de una cosa riesgosa, donde el riesgo es potencial, no efectivo. Consecuentemente, en algunos casos se dispara y en otros no. Entonces, si ponemos que poner riesgo igual, tendríamos que poner potencialidad dañosa. Y si tuviéramos que poner vicio igual, tendríamos que poner efectividad dañosa. Entonces, el vicio configura un factor de atribución más grave que el riesgo. Por eso, si se dieran los 2, el vicio absorbe al riesgo. Para el que quiera leer con más detalle esto, cuando yo era juez de cámara, dicté una sentencia en el caso Pinilla contra Codistel, donde analizamos toda esta incidencia del vicio, del riesgo, quién absorbe a cuál, en fin. Ahora bien, ¿y cuál es la importancia del vicio de la cosa? ¿Por qué es más importante? Después vamos a ver bien con detenimiento el riesgo, pero ¿por qué es más importante el vicio que el riesgo? Por empezar, porque el vicio de la cosa es el único supuesto, salvo el caso de que los profesionales aseguren un resultado, es el único supuesto, el vicio, donde los profesionales responden objetivamente. La responsabilidad de los profesionales, artículo 1768, normalmente es subjetiva. Los médicos, los abogados, normalmente responden por culpa. Ahora bien, si el profesional usara cosas viciosas, ejemplo, un ingeniero, un médico, en ese caso responde objetivamente. Es decir, que aún demostrando su falta de culpa, responde igual. ¿Qué es una cosa viciosa? Una cosa es viciosa cuando tiene la particularidad de que al usarla causa severos daños. Es decir, tiene una aptitud dañosa con independencia de la forma como sea usada. Yo me tomé el trabajo de registrar, de revisar los repertorios de jurisprudencia argentinos y españoles. Y encontré verdadera sorpresa respecto, por ejemplo, de cosas viciosas aplicables en el trabajo de los médicos. En la jurisprudencia hay casos que son terribles. En un caso, por ejemplo, un médico español utilizó un hilo de sutura contaminado con tétanos y en la misma tarde contaminó a 12 personas. Contagió tétanos a 12 personas. Estamos hablando de una enfermedad gravísima, el tétanos, si una persona no está vacunada. Después hay otro caso en la jurisprudencia española donde un bisturí eléctrico estaba en mal estado y despedía chispas. Y estaban operando de amígdalas a una persona y suministrándole oxígeno por un tubo, y el oxígeno es altamente inflamable. Le quemaron el árbol bronquial completo. Por supuesto murió la persona. Pero hay casos no tan delicados, sino cosas más sencillas, como por ejemplo alguna maquinaria que se tuviera que hacer algún estudio y que estuviera en cortocircuito. Entonces, por ejemplo, cuando la persona es puesta en la camilla, que es de metal, el contacto con la camilla, al tener mala masa eléctrica, le produce una quemadura. Eso es bastante común. Después hay otros casos de cosas viciosas.
Por ejemplo, la sangre contaminada con HIV, la sangre contaminada con hepatitis, en el caso de las transfusiones. Las cosas viciosas, por ejemplo, un instrumental médico mal esterilizado o no esterilizado. El caso, por ejemplo, de un instrumento de odontología que se quiebre al usarlo y deje adentro de un paciente la punta del instrumental. Por supuesto, eso quede allí y después haya que operarlo para volver a sacársela. Esa cosa es viciosa. En el caso de que un médico opere o actúe o trabaje con sustancias viciosas o cosas viciosas, responde objetivamente. Y ahí vamos a otro punto. Perdone, doctor, aun cuando desconociera o no tuviera por qué conocer el caso del médico que sutura con el hilo contaminado, ¿podría desconocer? En esos casos el saber o no saber es irrelevante. En esos casos el saber o no saber es irrelevante. Es objetivo el factor. Exactamente. Porque si no sería la forma más fácil de que no hubiera responsabilidad de ningún tipo. Alegar no saber. Igual responde. Hay un caso en Argentina, un caso muy bravo en Argentina, que es el caso de un anestesista que usó una camilla de anestesia una máquina de anestesia mal armada, con los caños cruzados. Entonces, en plena operación se le suministraba al paciente hidróxido de azoe en lugar de oxígeno. Por supuesto, para cuando se dieron cuenta el hombre estaba morado y falleció. Cosa rara que siempre me ha parecido que en la jurisprudencia argentina se tiene cierta contemplación hacia los anestesistas que no se tiene para otros médicos. Porque en ese caso no se condenó al anestesista. Sí se condenó al sanatorio y sí se condenó al médico, pero no al anestesista. Bueno, y en el caso Pérez Volpinto hemos visto que el anestesista tuvo especiales ventajas. Entonces, digamos que hay una cierta consideración hacia la anestesia que no sé a qué obedece, pero que está. Bien, para tratar de establecer alguna pauta de cómo puede una cosa ser viciosa, porque los casos son muchos. Después hay casos más comunes acá en Argentina, como por ejemplo el de un pelotero, un juego infantil de pelotero, con un tornillo sobresalido. Que por supuesto los chicos se raspaban, se cortaban, uno se abrió un surco. Hay muchos casos. Y el caso que me estaba olvidando, el caso que se lleva las palmas, el caso así que es pero de ejemplo, de modelo, es el llamado caso Pose. El caso Pose fue un caso fallado, Pose contra provincia del Chubut. Fue fallado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación y era el caso de una construcción que se hizo en el mar donde se puso un trampolín. Uno ve trampolines en pileta, pero en el mar, digamos que es raro. Y además se ve que el que lo construyó desconocía un concepto básico, que es el concepto de las mareas. Entonces, cuando había pleamar funcionaba genial. Resulta que cuando había bajamar tenía 40 centímetros de agua. Una persona que no era del lugar se tiró y quedó hemipléjico. Se estrelló en la arena. Entonces, ahí también se podría haber dicho que podría haber habido culpa de la víctima, como me dijo uno, se atravesó caminando el canal, se subió y se tiró, también. Pero bueno, no es el caso, hay que asegurarse de que en esos casos la culpa de la víctima es irrelevante, que no ocurra. Bien. Abstrayendo de todos estos casos, los supuestos de vicio que pueden producirse, tradicionalmente eran dos. Vicio por mal construcción o vicio por mal mantenimiento. Una cosa que originalmente estaba bien construida pero que no fue mantenida debidamente. Ejemplo, un ascensor al que no se le hagan las revisiones periódicas y los cambios de partes dañadas, así. Entonces, en algún punto, un ascensor al que se le abre la puerta sin estar la cajuela es evidentemente una cosa viciosa. Ustedes saben, si no lo saben se van a enterar ahora, que uno de los mejores juristas que tuvo este país, el maestro Carlos Cosio,
el fundador de la teoría ecológica del derecho, falleció en un accidente así. Era ya un hombre de avanzada edad, y en un sanatorio donde lo estaban atendiendo, fue hasta el ascensor, abrió la puerta, se abrió, y naturalmente uno tiene el reflejo, cuando se abre la puerta da un paso, y cayó al vacío. Un ascensor al que se le abren las puertas sin estar la caja, claramente una cosa viciosa. Entonces tenemos mala construcción, defectos de construcción, defectos de mantenimiento, y en algunos casos hay una tercera categoría de cosas viciosas, que es la inadecuación de la cosa a la persona. Esto se da más en materia médica, donde, por ejemplo, podemos tener casos de cosas que no son ni viciosas por su construcción ni por su mantenimiento, pero que igual son viciosas aplicadas a una persona. Ejemplo, un sachet de sangre para trasplantes que no esté contaminada con nada, que no esté vencida, porque saben que la sangre se vence a los 21 días, pero que no sea el tipo y factor de sangre de la persona que tiene que ser el receptor. Esto provocaría lo que se llama un shock hipovolémico. Los shocks son alertas que se producen cuando el cuerpo no puede soportar determinada reacción o determinado estímulo. En ese caso, un shock hemático se le produce a la persona cuando le introducen sangre de otro factor. En alguna medida es eso también lo que pasa con los trasplantes de órganos, porque el órgano trasplantado tiene todavía la sangre del dador. Por eso mismo el cuerpo lo reconoce como un objeto extraño e intenta separarlo. Por eso se ponen y se colocan inmunodepresores para superar esa barrera y evitar el efecto del rechazo. Pero si se le suministra sangre a una persona de otro grupo de factor, claramente se le está suministrando una cosa viciosa y el médico respondería objetivamente. Hay otros supuestos, como por ejemplo en el caso de las prótesis. Una prótesis que pueda ser correcta, pero que no se amolde anatómicamente a esa persona. En ese caso también estaríamos hablando de una cosa viciosa. Y en estos supuestos se daría una cuña de objetividad dentro de una responsabilidad subjetiva. La responsabilidad del médico, que es subjetiva básicamente, tendría una cuña de objetividad en estos supuestos de utilización de cosas viciosas. Lo sepa o no. Porque a veces, más que saber o no saber, el concepto que distingue es debía o no debía saber. Y un médico que usa estas cosas tiene que asegurarse de que no pasen este tipo de cuestiones. Tiene que hacer revisar. Un ejemplo muy sencillo. Por ejemplo, el calibrado de ciertos mecanismos, ciertos instrumentos que se usan en materia de medicina o de odontología. Un torquímetro, por ejemplo, para ajustar los implantes dentales, tiene que tener determinado tipo de control. Si usted no lo hace, el torquímetro ajusta mal. Y una persona puede no fijarle el implante, con los daños que esto puede traer, infecciones de todo tipo. Entonces, ese tipo de cuestiones tienen que ser responsabilidad del médico que emplea las cosas, de tener su instrumental en perfecto estado para que no pasen estas cosas con algún tipo de vicio. Luego tenemos el factor riesgo de la cosa. Las cosas son riesgosas cuando presentan un potencial de dañosidad que se desencadena en algunos casos, pero que está presente en todos. Cosas riesgosas pueden ser por sí mismas, por las circunstancias de su utilización o por su lugar de ubicación. Son tres supuestos distintos. Por su peligro implícito o por ser peligrosas en sí mismas, por ejemplo, algunas cuestiones como la energía nuclear, como la pólvora, los explosivos, las armas de fuego, todos los mecanismos que tengan una sierra incorporada, porque pueden cortar extremidades, pueden desencadenar daños muy serios, por ejemplo la sierra de carnicero, todo ese tipo de cuestiones, obviamente son riesgosas por sí mismas. Y porque aparte tienen la particularidad, muchas de estas, que producen lo que se llama habituación al peligro. Quien se maneja cotidianamente con este tipo de mecanismos se va confiando cada vez más y es muy común que un día, que esté apurado, que no mire bien, pase algún accidente. Entonces, estas cosas son severamente riesgosas. En segundo lugar,
pueden ser riesgosas por las circunstancias de su utilización. Por ejemplo, porque se utilizan a mucha altura o en ciertas condiciones. Y en tercer lugar, el riesgo puede provenir de la ubicación de la cosa. Y en ese caso, una cosa inerte, una cosa que en sí misma no tendría peligrosidad, mal ubicada, puede provocar un desastre. Ejemplo, un automóvil detenido arriba de la cinta asfáltica en una ruta sin balizas que lo anuncien o sin algún fuego o alguna señal de que haga ver su presencia. O un montículo de tierra sobre una calle que ha sido abierta para arreglar un caño de gas, quedó el montículo abierto. A veces se le suele poner, sobre todo en el interior, baldes con algún inflamable, con prendido fuego, y el problema es que a veces se apaga con la lluvia o con el viento y entonces queda el montículo de tierra y la gente lo puede llevar por delante y obviamente volcar o chocar. En el caso de las cosas inertes, ubicadas peligrosamente y sin posibilidades de ser divisadas, claramente ahí el factor ubicación es el que prevalece. Como si usted pusiera un volquete, por ejemplo, en un lugar donde tranquilamente un auto lo puede impactar y sin estar señalizado. Tenemos entonces el vicio, tenemos el riesgo y las actividades riesgosas o viciosas o peligrosas pueden ser múltiples. Yo creo que esta norma el artículo 1757 va a ultraobjetivizar la responsabilidad y va a provocar incluso cierta zozobra en algunas actividades que básicamente son peligrosas, pero no se han prohibido porque a la sociedad le interesa y le sirve que se desarrollen. Esa es la razón por la cual se hace responsables a los explotadores en estos casos. Porque a la sociedad le sirve que la actividad se desarrolle, no le sirve prohibirla, entonces autoriza que se la preste, pero se hace responsable al explotador. Hay un problema con el artículo 1757 en su último párrafo. Dice que no son causales de exoneración de responsabilidad ni la autorización administrativa previa, ni el cumplimiento de las técnicas de prevención. Lo de la autorización administrativa previa está bien, porque el hecho de que se le autorice no significa que se esté autorizando a dañar. El problema viene con el cumplimiento de las técnicas de prevención. ¿Cómo se establecen las técnicas de prevención? De acuerdo a lo que es usual, lo que es previsible, lo que es más probable. Si yo cumpliendo las técnicas de prevención, elaboradas de acuerdo a lo que es previsible y más probable, no me libero de responsabilidad, eso quiere decir que esta norma, según cómo se interprete, está cortando la cadena de hierro que existía tradicionalmente entre responsabilidad civil y previsibilidad del daño. Siempre se decía que nadie es responsable de los daños imprevisibles. ¿Por qué? Justamente porque caen dentro del ámbito del caso fortuito. Si esta norma fuera interpretada en su última parte aisladamente, podría poner en crisis ese concepto. Por eso, la última parte de esta norma tiene que ser interpretada en par con el artículo 1726 que establece la relación causal adecuada como requisito de la responsabilidad civil. ¿Cómo vamos con el tiempo? No sé. Avíseme cuando. 5 minutos o 1 hora. Vamos terminando entonces. La responsabilidad en estos casos depende, digamos, los legitimados pasivos serían el dueño y el guardián. El concepto de dueño ustedes lo conocen, las cosas registrables, el titular registral, sino el que las usa. Y el nuevo código, en el artículo 1758, que es el paralelo al 1757, simplifica mucho la cuestión de quién es digamos, el responsable cuando dice que el guardián es el que las usa. El que las usa, el que saca provecho o el que las controla o vigila. Les puedo asegurar que de esas tres, la que va a ser más usada es simplemente el usuario, porque ahora sí basta con ser usuario para ser guardián, antes no. Y en segundo lugar, el nuevo código ha quitado el requisito del discernimiento, es decir, nosotros nos dudábamos antes si había que tener discernimiento para ser guardián.
El derecho francés ha ido y ha venido en esta cuestión, pero últimamente sostenía que no hacía falta discernimiento. Bueno, ese es el criterio que ha aplicado el nuevo código. Y para terminar, también dudábamos antes del nuevo código si se podía ser empleado de una persona y a la vez guardián de una cosa. Y decíamos que no, porque el empleado en todo caso representa la guardia de su patrón. El nuevo código lo dice expresamente en el artículo 1758, cuando dice que el guardián es quien ejerce por sí o por terceros. En ese caso, el empleado no es responsable como guardián, sino que el responsable es su patrón. Después de todo lo que hemos visto, tenemos que decir lo siguiente y con esto termino. El nuevo código es una oportunidad de hacer una nueva doctrina, pero a la vez implica cierto grado de peligro, porque no hay todavía una exégesis hecha sobre el nuevo código y no hay todavía una doctrina legal. Consecuentemente, hasta que eso ocurra, vamos a tener que manejarnos con suma prudencia, sobre todo para que no se consoliden criterios que sean directamente distorsionados, desenfocados. Para mí ha sido un placer. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Es un lujo realmente escuchar al doctor López Mesa. Bueno, un gran honor para mí poder estar a su lado en este evento en particular. Nosotros nos vamos a abocar a lo que es, vamos a seguir dentro del título 5, capítulo 1, vamos a ir a la sección 11, en donde tratan de las acciones civiles y penales, en lo que entendemos como prejudicialidad. A ver, vamos a colocar un PowerPoint para sustentar un poquito más. Bueno, sabemos que tanto la acción civil como la acción penal se rigen por principios diferentes y persiguen finalidades diferentes. Lo que es la acción penal está sentada sobre principios de tipicidad, en la cual todos conocemos lo que es la famosa teoría del delito, en donde, bueno, se trata de tratar de obtener una conducta típica, antijurídica y culpable, y al mismo tiempo que esa conducta a la que se hace alusión sea punible. Lógicamente que persigue algún tipo de que no se vuelva a repetir el reproche, más que nada por una cuestión de finalidad social, evitando de esta manera que irrumpa con el deber de cuidado. Bueno, la acción civil se basa en otros principios que no es en base a la tipicidad de lo que es el fuero criminal, y al mismo tiempo la finalidad justamente va a recaer en cuanto a la obtención de un resarcimiento por parte de la víctima. Entonces, la persecución en sí de ambas acciones se distinguen en eso. No se puede, o sea, si nos remitimos a lo que es la acción penal, va a estar dada pura y exclusivamente en un marco muy acotado de lo que es la culpabilidad el análisis de la culpabilidad de lo que sería la investigación criminal. Si la conducta no está dentro de un tipo penal, va a operar las causales de sobreseimiento, que después vamos a hablar sobre lo que significa de alguna manera u otra que no representa un tipo penal que es muy distinto al tema civil. Nosotros nos tenemos que remitir de alguna manera u otra a que esto se codificó ahora a través del nuevo Código Civil y Comercial, pero que en realidad viene de un poquito antes con respecto a la codificación de lo que hoy entendemos como la independencia de las acciones a través del artículo 1774. En realidad, el anterior artículo del Código de Vélez, el 1096, hacía mención justamente a esto de lo que es el tema de no permitir que acción civil y penal coincidan en lo que es en un mismo proceso.
La independencia de las acciones, hay que tener en cuenta que, si bien se basan en comportamientos distintos de análisis, va a ser mucho más amplio lo que es el análisis de la culpabilidad en el fuero civil. Tengan en cuenta, en relación a esto, de alguna manera, que tampoco hay que confundir lo que es la previsibilidad que hay que tener en el análisis con la culpabilidad. La culpabilidad se analiza en un ámbito mucho más abstracto que lo que es el fuero criminal. Pero, de alguna manera u otra, lo que tenemos que tener en cuenta para empezar con este particular instituto de la prejudicialidad es que las finalidades persiguen dos finalidades distintas y que, bueno, se codificó, aunque ya venía siendo sostenida a nivel doctrina y jurisprudencia. Lo que tenemos que tener en cuenta acá, para arrancar con este tema, es lo siguiente. Nosotros tenemos, si nos remitimos más o menos, habíamos dicho que de alguna manera u otra se codificó a partir de la modificación del código. Nos teníamos que remitir de alguna manera u otra a la década del 80, en las primeras jornadas de australes de derecho, en donde ya había parte de la doctrina sostenía esa necesidad de independencia de acciones, más que nada por una cuestión de que por las finalidades que persigue cada una de estas acciones. Ya en ese momento, de alguna manera u otra, se sostenía que era necesario la posibilidad de poder rever en la subsistencia, digamos, de la competencia del juez penal en lo que es la acción civil. La acción civil. Con el paso del tiempo y a medida que fue tomando mayor color esto con algunos precedentes de la Corte, incluso de la Corte Suprema de la Nación y de la Corte Internacional de la Interamericana de Derechos Humanos, fue tomando color a medida que se iba desarrollando un poco más esa necesidad de tratar de llegar a una decisión judicial civil y que la acción penal no sea un obstáculo para poder llegar a un resarcimiento. Entonces, si bien también existía una norma en el Código Penal con la introducción que se hace con el artículo 29 del Código Penal del año 1999, a través de la ley 25.188, eso de alguna manera u otra también habilita a que la competencia del juez penal subsista para lo que es el dirimir la acción civil en el mismo proceso criminal. Estamos hablando de que subsiste la competencia del juez penal, aunque ya haya de alguna manera u otra resuelto o analizado la conducta criminal, ¿no es cierto? Bueno, el artículo 29 del Código Penal que hago alusión justamente le da esa facultad al juez de poder seguir manteniendo la competencia para llegar a la indemnización del daño. Esto fue criticado por parte de la doctrina, en la cual la Corte Suprema, en el fallo Grigor, señala que no se trata que el artículo 29 sea una cuestión de mero procedimiento, porque se cuestionaba que era atribución de las provincias y no del Congreso, de alguna manera aferrarse a esa atribución que le daba ese mismo artículo. Pero la Corte dice, no se trata solamente de una cuestión de procedimiento, se trata que hace mención de alguna manera a que debido a la violación del orden social y el menoscabo producido, se requiera de una sanción que conlleve un sentido de prevención general, es decir, es la reparación del daño más la aplicación de la pena dan plena eficacia como castigo, como diciendo, bueno, no solamente
va a haber la aplicación de la pena. Se va a ir un poco más allá y va a tener la atribución de poder, de alguna manera, fallar sobre el concepto indemnizatorio. De todas maneras, esto iba naciendo a partir de este precedente de la Corte, en la cual ahora vamos a ver, se va a ir robusteciendo, lo que es, se va consolidando. Ahora, más allá de esto, hay que tener en cuenta que es verdad que muchos, la mayoría optan por el resarcimiento dentro de la independencia de estas acciones. La mayoría optan por un resarcimiento o para dirimir la cuestión en sede civil y no penal. Pareciera ser que de alguna manera el marco es mucho más acotado en lo que es el análisis que puede hacer el juez penal sobre el juez civil. Obviamente el fuero civil es mucho más abarcativo que el fuero penal en lo que es el análisis de la culpabilidad. Pero eso no descarta a que mucha gente recurra a la indemnización del daño en el fuero criminal, en la cual muchas veces ha pasado que en el marco, un ejemplo de una suspensión de juicio a prueba, la famosa probation que conocemos, uno haga un ofrecimiento para la reparación del daño y los mismos jueces, cuando uno hace una reserva de no aceptar eso porque va a ir al fuero civil a reclamar o ya ha iniciado el reclamo, los jueces penales, es como que lo resaltan, eso no, bueno, se hace reserva porque están reclamando en el fuero civil. De alguna manera el juez penal sabe que la esencia, digamos, o lo principal es que esa acción de indemnización sea discutida en sede civil, ampliando mucho más el marco de resarcimiento. Entonces, el juez penal va a tener competencia para poder fallar desde el orden civil en la acción de resarcimiento. Pero, por excelencia, digamos que es una acción que debería dirimirse en el fuero civil para una mayor contemplación e incluso a veces, ahora que está suspendido la aplicación del nuevo Código Procesal Penal mediante la Ley 27063, existen ahí un par de conflictos con algunas normas, en la cual voy a mencionar dos o tres, pero ¿qué hacen a esta cuestión en sí? ¿Por qué hay mayor prolijidad por el momento en el fuero civil que en el penal para este tipo de acción? No se puso, o sea, se sancionó y supuestamente es un código habilitado por el Congreso, pero no actualmente se encuentra suspendido en la aplicación, que se decía que era por una cuestión de mayor capacitación, que para mí trata de que habría que recurrir a algunas reformas, pero en el artículo 42 del Código de Procedimiento Penal justamente dice que la necesidad de que para el reclamo civil se deba constituir en parte querellante. Eso lo dice específicamente el artículo 42 de este código. Ahora bien, el artículo 92 dice que para el reclamo de la acción civil deberá constituirse en actor civil. Entonces, pareciera ser que el artículo 42 se diferencia del 92 porque el 42, al hablar de la parte querellante, de alguna manera lo habilitaría a que impulse la causa penal, la acción criminal, a diferencia del artículo 92 que solamente estaría por la acción civil. No queda muy bien aclarado que digamos, se presta confusión y remataríamos este tipo de cuestionamientos con este código, con el artículo 98, en donde fija plazos procesales para la acción civil, en la cual dista de lo que es el Código de Procedimiento Civil. ¿Por qué? Porque dice que una vez que se introduce la acción civil y se corre traslado de demanda, el demandado en sede penal tiene 10 días para contestar. Y que después dice que el plazo por la cual se va a regir ese proceso
digamos que es, lo genérico sería que todo se rija en el plazo de 3 días, cuando sabemos que el Código Procesal Civil y Comercial no lo dice. Ahora bien, dentro de esto también tenemos que tener en cuenta que resalta que en las cuestiones de forma, este Código de Procedimiento Penal se va a subordinar al Código de Procedimiento Civil. La verdad que también ahí colisiona porque se respeta la forma pero no se respetan los plazos, razón por la cual también debería surgir algún tipo de reforma en cuanto a ese tema puntual. Estamos hablando de lo que es la independencia de las acciones a través del artículo 1774. Ahora, este principio de prejudicialidad, que era absoluto, fue cediendo con el tiempo y después lo pasó a reflejar el artículo 1775. El artículo 1775, que habla de la suspensión del dictado de la sentencia civil, lo va a hacer en la primer parte del artículo, en el cual dice que si la acción penal precede la acción civil o es intentada durante su curso, el dictado de la sentencia definitiva debe suspenderse. Ahora bien, hasta ahí, asociado con el artículo anterior, de alguna manera continúa con esa línea legislativa de lo que es el mantener, tratar de mantener la independencia de las acciones, pero que no se superpongan. Este artículo en particular, el artículo 1765, en la segunda parte va a establecer algunas excepciones a la suspensión de lo que enumera este artículo del dictado de la sentencia. Estas excepciones particularmente van a estar dadas por son 3, ¿no? Y dice, si median causa de extinción de la acción penal, ¿no?, en donde lo vamos a analizar ahora, si de alguna manera se relaciona con la dilación del procedimiento penal, o si la acción civil de la reparación del daño se basa o se funda en un factor objetivo de responsabilidad. Bueno, al tocar la primera de estas excepciones, estamos hablando de lo que es la extinción de la acción. La extinción de la acción penal se puede dar por varios factores, que es por prescripción, por muerte del imputado, por amnistía, por lo que es el abandono o el desistimiento del agravio cuando se trata de una acción privada. Entonces, yo creo que este inciso en particular está bien definido en cuanto a que si opera la extinción de la acción penal, ¿para qué suspender la sentencia de la civil cuando ya se sabe por lógica que es una cuestión de mero tiempo hasta que alguien diga, bueno, finalizó el proceso? Ahora, con respecto al segundo inciso, que es por dilación del procedimiento penal, ahí se resaltaron algunos precedentes judiciales en la cual se empezó a hacer hincapié y a fundar de alguna manera un poco más esto de lo que llamaban dilación del procedimiento penal. La Corte, ya en 1973, en el fallo Ataca con González, señala que la dilación indefinida en el dictado de una sentencia vulnera la garantía constitucional del derecho de defensa, promoviendo una efectiva privación de justicia. Sabemos que en la práctica es difícil realmente cuando para un juez opera una dilación injustificada y cuando no. La mayoría de estos casos va a quedar a absoluta discreción. Justamente para algunos puede operar la dilación, para otros no. Y es ahí donde hay que operar al criterio, que bueno, que siempre el doctor López Mesa siempre pone énfasis en la necesidad de tener personas realmente preparadas para ocupar el cargo. Y es un tema fundamental porque si bien existen precedentes, tantos de la Corte como de la Corte Interamericana,
aún no es muy visto, que digamos, en donde opere tan fácilmente el tema de poder dictar sentencia civil ante un caso de dilación. Siempre hay algo que está dando vueltas, y aunque la cuestión de fondo se haya dirimido, como vamos a ver ahora en lo que dice la Suprema Corte de Justicia de Buenos Aires, en donde lo único que apunta es a la cuestión de fondo. Después hay un mero formalismo, no puede impedir el dictado de una sentencia civil. Un ejemplo, que se haya, no sé, dictado sentencia penal y se apelen los honorarios. Bueno, se está apelando esa sentencia por una cuestión que no hace al fondo de la cuestión. Lógicamente que el juez civil podría tranquilamente fallar, pero hay muchos que dicen si la sentencia no está firme y no fallan. Y eso es un caso que es muy común de ver. Si nos remitimos a los precedentes, como acabo de decir del fallo de 1973 de la Corte Suprema de Justicia, podríamos pasar un caso bastante resonante, que es el caso Bulacio con Argentina, en donde hubo que remitirse a la Corte Interamericana, en donde la Corte dice, mire, usted como Estado se adhirió a los pactos internacionales. Los pactos internacionales, a partir de la reforma del 94, tienen jerarquía constitucional, razón por la cual en el artículo 8 y el artículo 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos dicen que justamente de alguna manera se remite también a lo que había establecido la Corte en el fallo anterior que dije, y que es, primero, que la dilación indefinida provoca una privación de justicia. Y segundo, que los artículos de lo que acabo de mencionar hacen hincapié en el derecho de las personas a ser oídas con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable. Cuando se habla de plazo razonable, justamente se hace mención a que no puede ser indefinido una investigación criminal y eso terminar perjudicando aún más a quien fue víctima de esa acción criminal. Estamos remitiéndonos al caso Bulacio, que estoy hablando del año 2003. En el año 2007 se refuerza, digamos, el tema de la dilación injustificada con el caso de Atanor con Estado Nacional. Posteriormente, y hay un tema que hay que tenerlo en cuenta acá, la mayoría de las veces, justamente asociado a lo que dije hace un ratito, se relaciona con el criterio de que cuando un fallo termina siendo sentencia firme. Bueno, la Corte, porque la mayoría de las veces se dice, bueno, no está firme la sentencia, por ende, al no estar firme no puedo dictar sentencia civil, pero no está firme la sentencia criminal. La Corte lo resalta esto en el fallo, en el caso Olariaga, en el año 2007, en donde dice que la firmeza de una sentencia va a surgir como consecuencia del rechazo del recurso de queja ante el recurso extraordinario denegado. Cuando ocurre eso, se puede hablar de sentencia firme. Por ahí nos remitimos al caso de que, bueno, a veces se habla de el caso de sentencia firme, pero ¿cuándo queda firme? ¿Por qué se apeló varias veces? Bueno, justamente la Corte está diciendo la última instancia, aunque restringida, ¿no? No es una competencia de la Corte sumamente abierta, restringida con los supuestos que atendibles por la Corte. Entonces se va a tener como sentencia firme una vez que se rechace el recurso de queja por recurso extraordinario denegado. Después vamos a ver el caso que es en el año 2012, que es Furlan y familiares con Argentina, en donde ya la Corte Interamericana señala la relevancia de una tutela judicial efectiva y el plazo razonable. De alguna manera u otra se sigue haciendo hincapié en el plazo razonable que mencionan los pactos internacionales y de la tutela judicial efectiva, porque es lógico, ¿qué tutela judicial efectiva puede haber si esta dilación de alguna manera la siguen manteniendo incólume hacia lo que es el poder obtener una sentencia civil en un plazo razonable?
Y podemos señalar a grandes rasgos también lo que dije hace un ratito de la Suprema Corte de Justicia de Buenos Aires en el año 2013, en el caso La Corte, justamente se llama así, La Corte, en donde justamente la prejudicialidad cede cuando es bastante, digamos que relevante esto, porque de alguna manera u otra es lo que importa, ¿no? Está asociado justamente a no estar supeditado de alguna manera a que la sentencia no quede firme por cuestiones formales y no de fondo. La Corte dice, si está probado la culpabilidad del imputado, puede haber sentencia civil, más allá de que si la sentencia haya quedado firme o no. Justamente lo hace en base a todos esos precedentes, y que si está probada, no probada con lo que es la demostración, lo que se dirime en el proceso criminal. Si está probado, porque eso va a ser análisis del juez civil, si está probada de alguna manera la responsabilidad o la culpabilidad, el juez civil va a hacer uso de eso y puede fallar. Entonces, y nos queda el último inciso de este artículo, que es que la excepción a la suspensión de la sentencia, para que se pueda dictar sentencia civil, va a estar dada por el inciso C, que es cuando media una causal objetiva de responsabilidad. Yo particularmente, en más de una oportunidad, encuentro algún cuestionamiento hacia este inciso, porque fundamentalmente esto se basa en que ese juicio que se va a hacer en el fuero civil supuestamente va a ser viable porque no se va a discutir la conducta propia del imputado, sino la de un tercero civilmente demandable. Ahora, yo lo que digo es que siempre lo menciono. Estamos hablando de que, bueno, que después va a haber a través del artículo 1780 una posibilidad de revisión de sentencia. Pero digo, no se soluciona nada más con una revisión de sentencia para el caso hipotético de que se responsabilice a un tercero civilmente demandado, como el caso de un seguro, un ejemplo. Porque es una imposición legal que recae sobre una tercera persona, en donde si el día de mañana surge que la inexistencia del hecho no se dio, o la autoría o la participación del imputado no está demostrada, que son las causales por las cuales es irrevisable en el otro fuero, ¿y qué hacemos con esa imposición que se le hizo a esta persona? Va a decir, bueno, sí, va a tener la posibilidad de poder repetir o hacer revisión de esa sentencia, pero nadie quita a que esa persona pueda recuperar lo que supuestamente o oportunamente haya tenido que responder. Digo, ¿no? En el caso de un seguro, que responda por su asegurado y está respondiendo por un factor objetivo de atribución, en donde en el fuero criminal todavía no es que operó el inciso A o el inciso B, no es que se extinguió la acción o existe dilación. Es por un caso particular de responsabilidad objetiva. Esto tampoco por ahora, a lo mejor existe, pero yo por ahí no lo conozco, de que han fallado por responsabilidades objetivas. Generalmente, si no está bien demostrada la responsabilidad en el fuero criminal, es raro, al menos yo no lo vi, puede ser que exista, que un juez civil falle porque se trate de una responsabilidad objetiva. Para mí debería avanzar el proceso criminal, tratar de demostrarse la responsabilidad del imputado, y ahí sí va abriendo el abanico para lo que es que falle el juez civil. Pero como está numerado o tipificado este inciso en particular, y crea confusión por una cuestión más que nada que la que estoy resaltando. Habíamos hablado del 1775, porque pasamos al 1776, que el 1776 sí va a ser cuestión de cosa juzgada en lo que es la responsabilidad dirimida en el proceso criminal. ¿Por qué? Porque va a estar dado en que se tiene por cierta la existencia del hecho principal y la autoría o la participación del imputado.
cuando se tiene por cierta estas dos cosas, hace cosas juzgadas en cualquier fuero. Uno no puede de alguna manera tratar de hacer que el juez civil se desapegue de esto, porque al haberse comprobado en sede penal, realmente pasa en autoridad de cosa juzgada, no se puede rever esto. Entonces, de alguna manera, esto sigue la suerte del artículo 1102 del Código de Vélez, en la cual hace cosa juzgada a lo que es el hecho principal por la cual se investigó el delito y la autoría o la participación del imputado. Lógicamente que ante un caso como estos, uno va directamente a sede civil a establecer prácticamente el quantum, ¿no? Ya va a estar demostrada la responsabilidad del imputado, razón por la cual uno acudiría ante el juez civil para decirle, bueno, mire, los rubros que reclamo son esto, acorde a lo que uno entienda como daño jurídico, como daño consecuencia, ¿no? Ahora, contrario a este principio de cosa juzgada, lo vamos a tener contrario en el sentido de no poder volver a revisar. Perdón, lo voy a manifestar esto, sí, a lo mejor lo queda un poquito mejor, que es el artículo 1777, cuando hace la inexistencia del hecho de autoría o de delito o de responsabilidad penal. Siguiendo la misma suerte de lo del primero, que es del artículo anterior, que es el 1776, cuando se dice no puede el juez civil rever lo que es la inexistencia del hecho o la autoría o la participación del imputado, acá va a ser a la inversa. Si no se tiene por cierto ese hecho o no se ve la responsabilidad, la autoría o la participación del imputado en sede criminal, tampoco el juez civil puede decir sí, yo lo veo, cuando el juez penal dijo que no. También es cosa juzgada en el fuero criminal, en el fuero civil, si el juez penal no tiene por cierto estos dos requisitos que son esenciales, ¿no? Como los que vengo comentando. Ahora, ¿pero qué pasa? Existen otros supuestos que sí son revisables por el fuero, en el fuero civil, por el juez civil, y que nos podríamos remitir tranquilamente al artículo 336 del Código de Procedimiento vigente, penal, en donde habla del sobreseimiento. Recuerden ustedes que la posibilidad de poder rever por el juez civil la responsabilidad del imputado, que en el fuero civil va a ser el sujeto demandado, va a tener el mismo efecto lo que es un sobreseimiento a una absolución por el famoso plenario Amoruso, que es en el año del 1946. Ese plenario equipara lo que es la absolución con el sobreseimiento. Lo equipara para que el juez civil pueda adentrarse en lo que es la responsabilidad civil, porque antes se cuestionaba que no era lo mismo un sobreseimiento que una absolución. Bueno, hay supuestos del sobreseimiento que sí habilitan al juez civil a que pueda rever la conducta de quien fuera en el proceso penal imputado y sujeto demandado en el fuero civil. Y que podría ser que el inciso 2 y el inciso 4 son irrevisables, que es por lo que vengo diciendo con lo que es el 1776, que es la existencia del hecho y la autoría o la participación del imputado. Ahora, puede ser muchas veces que la conducta del imputado no cuadre en un tipo penal. Bueno, se va a tener por una conducta atípica en ese fuero, pero el juez civil puede revisar esa conducta y puede encontrarlo culpable para que haga frente a un resarcimiento. Bueno, también puede haber casos en beneficio de la duda, también es otro ejemplo en donde no haya reproche criminal, pero sí proceda la indemnización civil. Son cosas que de alguna manera u otra habilitan al juez a que no se aferre a lo que es lo que se dirime en el fuero criminal. De todas maneras,
tenemos que tener en cuenta que esto está tipificado, ¿no? A veces sobre lo que es la autoridad de cosa juzgada por la inexistencia del hecho o la existencia del hecho y la autoría o la participación, que es irrevisable, sea a favor o sea en contra del imputado, los demás supuestos del artículo 336 del Código de Procedimiento Penal, por supuesto que van a ser atendibles por el juez civil siempre y cuando de alguna manera vea que es un fundamento resarcitorio, ¿no? No todo lo que va al fuero civil es objeto de indemnización. Vamos a pasar a los siguientes 3 artículos que vienen las excusas absolutorias, los impedimentos de la reparación del daño y la sentencia penal posterior. Si nos remitimos a la primera, que es el 1778, que son las excusas absolutorias, lo que va a señalar esta norma es que ante causas o supuestos de tipos penales en donde existe una acción típica antijurídica culpable, cuando se trata de conductas absolutorias no son punibles. Entonces lo que vamos a tener es que en sede criminal no va a ser punible, no se va a configurar un delito en donde recaiga una pena, pero eso no obsta que el juez civil pueda rever esto y que se termine condenando a la persona a un resarcimiento. Es decir, estas excusas absolutorias no impiden para nada que el juez civil pueda fallar en cuanto a la conducta del que fuera imputado. Lógicamente se va a ver acá si procede que se aplique el principio de la reparación plena del 1740 del Código Civil y Comercial, o falle por razones de equidad, ¿no? Hay supuestos en donde de alguna manera u otra no son punibles, pero termina, no sé, en el caso de la responsabilidad de los progenitores, en donde él tenga el hijo que sea menor de 10 años, entonces es un típico caso en donde va a responder el progenitor por cuestiones de equidad. Supuestamente, o sea, lo que se analiza es la falta de punibilidad en ese caso para una persona que no tiene discernimiento, pero eso no exime a que el progenitor tenga que hacer frente a la reparación del daño. Me alejé un poco con la explicación esta del tema de equidad y la punibilidad, pero las excusas absolutorias están dadas generalmente por parentesco y en algunos delitos en particular. En cuento a los impedimentos de la reparación del daño, que menciona el artículo 1779, acá hay que hacer una breve referencia en algunas cosas. El primero de ellos es, voy a empezar por el segundo ítem y no por el primero, así aclaro un poco el segundo. El segundo habla de que no puede, sería un impedimento de reclamo en sede civil si uno participó en el delito o coautor o de alguna manera formó parte de ese reproche criminal. Lógicamente que esa persona no puede presentarse en sede civil y pedir la indemnización del daño. Entonces, ese impedimento sí es fundado y está de alguna manera sujeto a lo que era el artículo 1085 del Código de Vélez, aunque se amplía porque el artículo 1085 del Código de Vélez solo hablaba del homicidio. Este artículo habla de los delitos contra la vida y amplía lo que es la gama de lo que es ese impedimento que va a tener el supuesto damnificado que no lo es. Como el actual código abarca del artículo 79 al artículo 88 del Código Penal. Antes era mucho más restringido. Existen de alguna manera algunos cuestionamientos que dicen, pero ¿por qué nada más lo asocian al delito contra la vida? ¿Por qué no delito contra la integridad sexual? Bueno, son cuestionamientos que para mí sigue un poco la suerte de lo que era el Código de Vélez y
lo amplía contra delitos contra la vida, porque hablaba de homicidio, no se hizo tan extensivo. En cuanto al otro inciso que menciona, y que es cuando hace referencia a que va a ser un impedimento siempre que se demuestre la verdad de la imputación, sigue la suerte de lo que era el artículo 1089 de Vélez. Acá habla ya de lo que es que de alguna manera se pruebe lo que era la verdad de la imputación calumniosa. Hay un tema con el tema de una crítica hacia la acusación calumniosa del artículo 1771 del vigente código. Primero porque es cuestionada. La verdad que el legislador lo hizo de una manera bastante cuestionable, porque le impone una prueba de carga negativa. Imagínense que la víctima de quien fuera un delito de esta magnitud, de una acusación calumniosa, tiene que demostrar que quien lo imputó no tenía razones para hacerlo. En realidad es, además de tener que demostrar de que fue una falsa imputación, tiene que demostrar también que esa persona no tenía razones para hacerlo. Es una exigencia desmedida por parte del legislador en mencionar específicamente ese punto. Y otro punto también en cuanto a la acusación, a esta figura que es bastante criticada, es que hablamos siempre de una acusación calumniosa, pero fue una lástima porque se hubiera tipificado de alguna manera en el Código Civil y Comercial qué pasó con la denuncia culposa. Uno a veces hace referencia a lo que es la falsa imputación de un delito, la cual remite a este puntual artículo 1771. Pero fue una lástima que no se haya codificado la famosa denuncia culposa, cuando la jurisprudencia hablaba de que el deber de responder ante una conducta con ligereza, con una escasa previsión en la conducta. Anteriormente, jurisprudencialmente, se tenía que remitir al artículo 1109 para hacer valer esta figura. Bueno, hoy habrá que remitirse al artículo 1724. Lamentablemente no se codificó, se podría haber codificado tranquilamente, se dejó de lado, pero vi un fallo hace poco, no recuerdo realmente el nombre del fallo, pero que se hacía lugar se seguía sosteniendo la figura de la denuncia culposa. Y está bien que así sea, porque la verdad que existe una sobrada jurisprudencia en lo que era el deber de responder ante esa figura en particular. No todo tiene que ser la imputación, una falsa imputación de un delito. Y por último vamos a ver lo que es la sentencia penal posterior, en la cual de alguna manera motiva la revisión de la sentencia. Acá se sigue de alguna manera lo que se establecía en el anterior Código de Vélez a través del artículo. Aunque decía, porque acá se diferencia de que la sentencia civil no debería variar en sus efectos. Esto se mantenía en el Código de Vélez. Este actual artículo permite que produzca sobre la sentencia civil la posibilidad de variar sus efectos, va a dar supuestos en los cuales debería ser procedente, pero de alguna manera u otra también, fíjense que lo que veo como crítica del inciso C del artículo 1775 lo recepta específicamente el artículo 1780 en el inciso B, que dice ante supuestos derivados del artículo 1775, inciso C. Por algo lo menciona eso, el puntual artículo 1780. Lo menciona justamente porque es una figura, primero nueva, el inciso C del 1775, que es la excepción a la suspensión del dictado de la ciencia civil ante supuestos de responsabilidad objetiva, cuando se funden en supuestos de responsabilidad objetiva.
Y de alguna manera lo recepta este artículo en el inciso B, ¿por qué? Y no solamente por la novedad de la figura legislativa, sino por una cuestión más que nada de que podría traer supuestos de cuestionamiento, justamente porque abre el abanico a que pueda pasar justamente este tipo de cosas, que tenga que responder un tercero a favor de quien está reclamando el daño sin terminar el proceso criminal, y que tranquilamente posteriormente, basándose en eso, puede decir no existió o no se tuvo por acreditada la existencia del hecho o la autoría o la participación del imputado. Entonces tiene que ir el tercero civilmente demandado por este artículo y este inciso a decir, mire, revéame la sentencia porque terminé pagando injustificadamente. Después, además de este inciso B, está el inciso A y el inciso C, que el inciso A de este artículo va a estar asociado a que puedan de alguna manera viabilizar la revisión cuando de alguna manera u otra existan supuestos en donde justamente nos remitamos a hay que hacer un paréntesis acá porque hay que distinguirlo de lo que hoy se llama cosa juzgada irrita o fraudulenta. Acá esto ya de alguna manera lo prevé, hoy está en boca de todos, ¿no? El tema de este tema de poder reabrir procesos ya definidos. Yo creo que este artículo, esto está haciendo referencia a lo que son a variar el efecto de la sentencia civil. Lógicamente que es producto de una revisión de una sentencia penal. Al remitirnos a la revisión de la sentencia penal, nos tenemos que remitir al artículo 318, que si bien del Código Procesal Penal, que si bien, como hablamos antes, la ley 27063 hace que no esté vigente ese código, pero en ese artículo se mencionan las causales por la cual puede haber una revisión de sentencia penal, y sabemos que es cuando existen hechos que por ahí sobrevienen y que demuestran que ha variado esa circunstancia en particular por la cual se motivó la sentencia o la oportuna sentencia. Si lógicamente que esos hechos pueden variar, pueden acontecer en el momento de establecerse la estructura de la sentencia, como puede ocurrir después. No estoy de acuerdo con el inciso E de ese artículo en particular, donde dice ante modificación legislativa donde se aplique la ley más benigna. La verdad que imagínense la cantidad de imputados o de condenados que irían a decir, mire, vengo a que me revisen la sentencia penal porque se modificó la ley y si bien fui juzgado por una ley anterior vigente, se cambió y ahora me beneficia, entonces revéame la sentencia penal. Eso me parece absolutamente errado en ese artículo y en ese inciso, que es el inciso E del artículo 318, que espero que lo modifiquen. Entonces, todos estos supuestos, después está el inciso C, que obviamente lo deja abierto, que es para cualquier supuesto de que previsto en la ley, ¿no?, que motive la revisión. Deja abierta ese supuesto como para decir, bueno, aconteció un determinado circunstancia que no la tengo contemplada de manera tipificada y se habilita igual porque a través del inciso C. Se deja abierto eso como para recurrir a un supuesto no contemplado taxativamente. Pero esto más que nada tiene que hacer hincapié todo esto de lo que es la prejudicialidad en razones de que muchas veces existen impedimentos en donde uno puede tener o se ve doblemente víctima en lo que es un proceso criminal por lo que estuvimos hablando, por la dilación o por cuestiones formales a obtener un resarcimiento en sede civil. Termina siendo doble víctima de un sistema en la cual se entiende la finalidad del legislador, pero al mismo tiempo que se entiende se critica. No es tan fácil a veces como
se codifican las cosas, a veces se codifican de una manera confusa o contraria a otros artículos vigentes, y ahí en donde para muchos colegas viene la duda o vienen supuestos en donde son criticables. Yo creo que, para terminar con este tema, yo creo que no es fácil amoldarse de alguna manera a los cambios de legislación. No todos los jueces se prestan a optar por una norma moderna, por decirlo así, actual. Se sigue sosteniendo de alguna manera, si estoy ante por ahí la duda de decir, bueno, ¿qué hago? ¿Está firme o no está firme? Y optan por intentar de que la sentencia penal quede firme. Se apartan un poco de que si es una cuestión formal o de fondo. Por el momento no resulta tan aplicable lo que es que pueda fallar un juez civil ante un proceso de esta magnitud como el que estoy diciendo. Por el momento cuesta. Espero que con el paso del tiempo sabemos que todo se va amoldando a través de la doctrina y la jurisprudencia y vaya siendo uniforme o pacífica en el sentido de poder aplicar esta nueva codificación. En temas de prejudicialidad, es eso lo que se estableció a través de la sección 11 del nuevo código, razón por la cual en algunos supuestos está muy bien claro, se sostiene por ahí lo anterior, en algunos se modifica, pero me parece que de alguna manera u otra es claro en su mayoría, ¿no? No sé si quieren ampliar con algo, alguna pregunta. Sí. Yo quería, me quedó muy claro, clarísimo, muy bien explicado, pero digamos, una duda. ¿Cómo encuadraríamos supuestos médicos de iatrogenia dentro de lo que ustedes expusieron? Yo creo que eso está asociado un poco a lo que creo que esa si mal no recuerdo, como una falta de previsibilidad médica, dice usted. Claro, por ejemplo, una persona que es médica y receta un tratamiento que está correcto técnicamente hablando, está recetado, pero produce efectos secundarios, contraindicaciones. Pero ¿y por qué lo vincula con la prejudicialidad? No, con la prejudicialidad no, lo digo, ¿cómo entraría En términos de responsabilidad. responsabilidad de daños? Y tampoco sería cosa riesgosa. No, bueno, de hecho, al producir ciertos problemas, incluso a veces la muerte, por ejemplo, un contraste que termina siendo muerte por una alergia conocida al yodo, que el ser humano lo tiene, digo, y se produce desafortunadamente la muerte, aunque la prescripción es aceptada técnicamente por la mayoría, ¿entiendes? Ahí lo que estamos hablando fuera de los dos temas que tratamos, o sea, eso no tiene que ver con los dos temas que tratamos, el tema sería otro. Ahí lo que habría que ver es ese tipo de estudios, si entra dentro de obligaciones de medios o de resultado, que es otra cuestión. En ese caso, si hubiera una obligación de medios, que es lo normal para los médicos, en ese caso no habría mayor responsabilidad, porque la responsabilidad no sería por la cosa. Y si la cosa no es viciosa, tampoco sería obligación. El único problema sería si el estudio que se le hizo a la persona no estuviera relacionado causalmente, en forma adecuada, con lo que se pretende descubrir para poder curar. Sería el caso de el estudio innecesario o el estudio dudoso. Porque en ese caso lo que tendríamos que ver es si el riesgo que se corre con un estudio de contraste, que en algunos casos son bastante complejos y pueden causar serios daños, en ese caso, el caso Pérez Volpin es un ejemplo típico, ¿no? Si en ese caso estaba, digamos, relacionada lo que se buscaba detectar, o era imprescindible el estudio para lo que se buscaba detectar. En ese caso ahí, si fuera imprescindible y no hubiera otra técnica conocida, no hay responsabilidad. Bien. Y en el caso de que algunos médicos, por ejemplo, y otros tienen otro criterio
Mientras la cuestión sea dudosa en materia médica, no hay responsabilidad. Porque la responsabilidad civil es, como se dice, no es una Sorbona médica. Es decir, no es cuestión de abrir toda una disputa científica en tribunales. Los casos de responsabilidad médica son aquellos casos que son lo que se diría de cajón. Es decir, donde hay una indudable extralimitación en cuanto a... Ahí lo único que podría haber en todo caso es un problema de información. Es decir, si se le informó o no se le informó debidamente a la paciente, ahí sí podría haber otro problema, pero ya es una cuestión completamente, digamos, distinta a la que estamos hablando, porque ahí no sería mala praxis propiamente dicha, sino lo que habría es un defecto de información y como tal la práctica no estaría suficientemente validada por la información y el consentimiento. Pues ya es otra cuestión. Si quiere profundizar el tema, hay un libro mío, que creo que es el único que está actualizado en materia de medicina, que es de editorial BDF de Buenos Aires, que se llama La responsabilidad civil del médico. Y ahí se trata el tema, pero ya le digo que es una cuestión que ameritaría incluso una charla aparte. Sí, es complicado. Sí. Más allá de los supuestos de grave desconocimiento, Claro. de impericia, de imprudencia. Sí, incluso no sería una cosa ni riesgosa y eventualmente tampoco viciosa, simplemente sería la alergia. En todo caso, habría que ver el tema de la información previa y también la información previa que se le requirió al paciente. No, y la información previa que se le requirió al paciente, porque si el paciente sabía que era alérgico y no lo dijo, ya, o sea, depende de muchas variables el tema. Hay protocolos que se siguen. Sí, pero Se no hacen siempre, estudios previos no siempre para te da saber positivo. si es alérgico o no. Claro. Después de que en el tema ese, uno, digamos, no hay una determinación de que uno es alérgico o no a todas las cosas y para siempre. Algo que hoy a mí no me afecta, mañana me puede afectar. O sea, eso no es definitivo. Sí, eso sí. Siempre está suscitado. El otro punto sería que algunos médicos te dan corticoides y otros te dicen corticoides por sí mismo también te tiene contraindicaciones. O sea, es un supuesto bastante límite. Claro, como dije, ¿no? en la medida que sea científicamente discutido, no hay responsabilidad civil. La responsabilidad civil del médico no tiene por misión resolver o zanjar discusiones científicas. No va a encontrar un juez que lo condene en esas condiciones, porque los casos en general que ha procedido a la responsabilidad médica son algunos que son indudables. Es decir, a mí me tocó, cuando yo fallé una vez un caso, me tocó a una señora que le habían supuestamente operado el apéndice y siguió teniendo los problemas que tenía antes y 10 años después de padecer, a un médico se le ocurrió hacerle una serie de estudios y estaba el apéndice hermoso ahí. O sea que la habían abierto y la habían cerrado. Hicieron una operación por ahí. Claro, bueno, no, la operación la hicieron, pero por algún motivo no lo sacaron. Entonces, imagínense en ese caso los médicos que se rompían la cabeza pensando cómo encuadrar el síntoma, y este sería un caso de apéndice, pero no, como se lo sacaron, entonces la sometieron a terapéuticas extrañísimas, hasta que alguien se dio cuenta de que había que hacer una serie de estudios y estaba el apéndice. A mí me pasó, por ejemplo, hoy lo que hablaba, el ejemplo de la cosa viciosa, del instrumento de odontología vicioso, a mí me pasó personalmente que me quebraron una punta de una fresa y me quedó la punta de la fresa adentro y una vez por semana me tenían que dar antibióticos. O sea, era una locura porque, claro, empezaba siempre igual, con un gusto metálico a la noche, al día siguiente toda inflamada la garganta y antibióticos. 3, 4, 6 veces. Hasta que un médico se dio cuenta, che, si bueno, te hiciste algún análisis, alguna práctica odontológica, sí, me sacaron la muela de juicio. Vamos a empezar por ahí. Sacaron la radiografía, hermosa, estaba ahí la punta de la... Un cuerpo extraño en el cuerpo. Claro, justamente, eso es una cosa viciosa, pero en estos casos, ya digo, si quiere consultar, lamentablemente lo único actualizado que hay es el libro mío. Bueno, ha sido un placer realmente. No sé si alguno quiere hacer alguna otra pregunta. Una breve. Antes que me pregunte, muchos de ustedes, sé que son miembros, algunos los conozco, otros no, sé que son miembros del grupo de Facebook Derecho Civil Argentino. Para el que no lo sea y quiera adherirse, nos pide, lo agregamos, es un grupo que ya tiene 23.000 miembros, más de 23.000 miembros, y todos los días subimos 15, 20 cosas distintas, PowerPoint, charlas, videos de charlas, lo vamos a subir al grupo también, cuando lo tengamos. Así que el que quiera Derecho Civil Argentino en Facebook,
pueden subirse.